hagan todas las preguntas que quieran. Esta parte del taller, cuando hablemos de emociones, la idea es poder trabajar no tanto en las emociones de las personas con las que ustedes van a tener conflictos, sino en sus propias emociones. Entonces vamos a ver de cierta manera cuáles son las etapas, más que etapas, cuáles son los 5 elementos emocionales que tenemos dentro de lo que nosotros manejamos emocionalmente. Bien, cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, me la ponen en el chat, me alzan la manito, prenden la cámara, si no están tímidos, porque bueno, en realidad solo hay 2 personas que se dejan ver, así que el resto está tímida, pero bueno, no importa. Me alzan la manito, ponen ahí su pregunta. Este es un módulo un poco de reflexión, esta parte de emociones más es reflexión, de conocer un poco de cómo se manejan las emociones. Es importante dentro de la resolución de conflictos manejar las emociones, así que por eso yo pongo este tema dentro de resolución de conflictos, más que nada, porque es importante. Entonces voy a compartirles mi pantalla, voy a compartirles mi pantalla. Lo bueno es que las 2 personas que se dejan ver son famosas en el Facebook ya, porque salen en el Facebook, así que no apaguen su cámara, por favor. No me dejen solo ahí. Ven. Ok, les voy a compartir mi pantalla entonces. Nos habíamos quedado, me avisan porfa, si es que la pueden ver, o cuando ya la vean. Habíamos visto esto del ciclo, quiero empezar el día de hoy con esta frase de Ramón Campoamo, que me gusta mucho, y dice, en este mundo traidor nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Por qué quiero comenzar con esta frase? Otra vez, les voy a repetir, es una frase de Ramón Campoamo, que es argentino, se lo recomiendo, lo pueden leer, es muy bueno. Dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según todo es según del color con el cristal en que se mira. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de percepciones, de emocionalidad? Lo pongo antes de hablar de emoción porque todo va a depender, muchas veces los conflictos que nosotros tenemos van a depender de qué cosa, de la emocionalidad con la que una u otra persona está en ese momento. Entonces, es importante comenzar a manejar las emociones. La inteligencia emocional dentro de los conflictos es sumamente importante para poderlos llevar y poder manejarlos. Así que vamos a comenzar. Las emociones del conflicto. Yo así le he denominado a esta parte, las emociones del conflicto. ¿Han visto esta película? Sí, ¿la han visto? Se llama Intensamente. Bien, no sé. Yo llevo mucho tanto al fútbol como a las películas, muchas de mis comparaciones, pero me gustan las películas y el fútbol, así que llevo mucho. Pero esta película es interesante porque de hecho nos permite observar cómo funciona de una manera divertida, llamémoslo así, cada una de las emociones que nosotros tenemos. Es decir, yo le llamo los pilotos a esto, ¿no? Son como esos pequeños pilotos que están en nuestra cabecita y nos hacen manejar ciertas circunstancias de acuerdo a cómo nosotros lo estemos llevando, lo estemos mirando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le pongo los pilotos? A ver, inteligencia emocional dentro de los conflictos y inteligencia emocional en sí es yo le hago siempre un símil a que en nuestra cabeza tenemos todos estos pequeños pilotos emocionales, donde está alegría, ira, tristeza, rabia, etcétera, que son toda la parte emocional, ¿sí? Toda la parte emocional de nuestro cerebro, dirían muchos científicos, todo lo que está en la parte derecha de nuestro cerebro. Pero tenemos otro piloto que es el piloto racional, ¿no? Todo lo que está a la izquierda de nuestro cerebro, todo lo que está en el neocórtex, ¿sí? Que es la parte de la racionalidad. Cuando yo hablo de inteligencia emocional, para mí
para que ustedes entiendan, inteligencia emocional es lograr que todos estos pilotos emocionales, o un piloto emocional, como ustedes lo quieran ver, pueda trabajar en conjunto y en sinergia con mi piloto racional. Voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros estamos medios gorditos, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona cada uno de los pilotos. Entonces, digamos que yo dije, no, ya está, tengo que bajar de peso, voy a comenzar con la dieta estricta, voy a comenzar con esto, pero a eso de las 10 de la noche me da un hambre terrible. ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Sí? Voy a la refrigeradora, abro la refrigeradora y está ahí un postre, ¿bien? De esos que nos gusta, de chocolate, ¿bien? ¿Qué pasa ahí? Nuestro cerebro, estos pilotos que están en el cerebro emocional, nos comienzan a decir, bueno, te mereces ese postre, has trabajado todo el día en home office, todo el día has estado solucionando problemas, vamos, te lo mereces. Y de repente tu cerebro racional dice, no, a ver, espérame. Esperemos un rato. Dijimos que vamos a hacer dieta por nuestra salud, por un montón de cosas. No es viernes, tal vez los viernes y los sábados por ahí nos podemos dar un gusto, pero entre semana, nanay. Y comienza ese conflicto entre nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional. Inteligencia emocional es poder lograr que estos dos pilotos se pongan de acuerdo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo lo hago? Es muy difícil, ¿no es cierto? Y esto pasa también en conflictos cuando tengo un conflicto o una forma o una percepción diferente. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer? Diferente con la otra persona. Nuestro cerebro racional nos dice, a ver, esperemos, tranquilicémonos, veamos por qué nos está diciendo, pero el emocional, si ven este rojito que está acá abajo, muchas veces, este comienza a funcionarnos cuando tenemos un conflicto y dice, no, vamos ahí, vamos adelante, vamos con todo, rompamos lo que tengamos que romper, pero vamos a... Y entonces, cuando hablamos de resolución de conflictos, tenemos que aprender a tomar las emociones mías y de la persona que está al frente y también racionalizar las mismas. Entonces, Daniel Goleman dice que el manejo emocional, Daniel Goleman, que de hecho es considerado uno de los padres, o por no decir el padre de la inteligencia emocional o el del manejo emocional, dice que la inteligencia emocional es la habilidad para percibir, emplear, entender y regular nuestras emociones. Esta es como la definición de Daniel Goleman. A mí me gusta más mi definición, la de los dos pilotos, pero en sí son lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo que tener la habilidad para percibir mis emociones y percibir las emociones de la otra persona, ¿sí? Tengo que tener la habilidad para emplear mis emociones y lograr comprender las emociones, entender o comprender las emociones, no solo mías, sino de la persona que tengo al frente, y regular las mismas, es decir, que no me ganen la emoción, que no me gane la emocionalidad. He ahí el manejo de estos dos pilotos que yo les estaba contando, ¿cierto? Entonces, aprendamos a esto. Vamos a ver cómo se lo hace. Voy a decir por ahí, es difícil. Entonces, hay que entender que las emociones tienen un impacto directo en los resultados que nosotros tenemos, un impacto directo en la resolución de conflictos, un impacto directo en el resultado. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer, este ciclo del conflicto? ¿Se acuerdan que la última etapa era el resultado? Bueno, las emociones tienen un impacto directo en esos resultados a la hora de resolver conflictos. Pero de hecho es como un sub y baja, ¿no es cierto? Es decir, tenemos todo el día emociones, van subiendo y bajando de acuerdo al grado. Lo importante, como decía Daniel Goleman, es poder manejarlos, entenderlos, jugar que estas emociones jueguen a mi favor, no que jueguen en contra mío. Entonces tengo que aprender a manejar estas emociones y a manejar la manera como yo las trabajo.
Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy para entender este tema del manejo de las emociones? Vamos a ver 5 grandes dimensiones en el manejo emocional. Esto nos va a ayudar, y de hecho vamos a ver alguna herramienta, una herramienta en cada una de ellas, como para ir practicando. A ver, el manejo de emociones, chicos, y la gente que nos está siguiendo en Facebook, no es algo de la noche a la mañana, no es algo que yo diga, y bueno, hoy tuve una charla con Santiago y sé cuáles son las 5 dimensiones y mañana las emociones no me van a afectar. En realidad esto es un trabajo de todos los días, es un trabajo que tenemos que comenzarlo a realizar y a manejar todos los días para poder llevarlo a cabo. A mí me gusta este tema de las emociones muchísimo y todavía me cuesta trabajar a veces las emociones y yo trato de trabajarlas, pero vamos a ver justamente esto y cómo se hace. La primera dimensión es el autoconocimiento. Después vamos a ir uno por uno viendo y trabajando. Y de hecho vamos a ir, les voy a ir pidiendo que cada uno de ustedes me comente, y a los amigos que nos están viendo en Facebook también, que me comenten de qué se trata esto del autoconocimiento. La segunda dimensión es la actitud. La tercera es el autocontrol. La cuarta es la empatía y la quinta es las habilidades sociales. Estas son las 5 dimensiones. Y de hecho, chicos, estas 5 dimensiones están en el orden correcto. Si ustedes pueden ver las 4, de arriba, no, perdón, 3 de arriba, son muy interiores, son hacia mi persona, ¿cierto? Es decir, son cosas que las trabajo hacia adentro, son de introspección, ¿sí? El autoconocimiento, la actitud, el autocontrol es mío. Y las 2 de al final, las 2 de abajo, la empatía y la habilidad social, son externas, son de hacia afuera, es lo que yo reflejo hacia afuera. Bien, pero yo les decía que de hecho el orden en el que están no es de gana, no es porque yo dije, bueno, pongámosle esta acá y esta acá y esta por allá, no, no. El orden es en el que tiene que ir y vamos a ver por qué. Cuando hablamos de autocontrol, ¿qué es autocontrol? ¿A qué llamamos autocontrol, chicos? A ver, ¿quién me dice por ahí en el Facebook también si quieren aportarnos qué es autocontrol para ustedes? Quiero escuchar a alguien, a ver. ¿Qué es autocontrol? O en el chat también me pueden escribir, lo estoy viendo. A ver, ahí me han escrito, denme un segundo. Saber manejar emociones propias, dice Yadira. Bien. ¿Quién más? ¿Qué más dicen que es autocontrol? En el Facebook, no sé, Brian, si por ahí hay gente que nos esté escribiendo, también atento a que nos digan qué es autocontrol. Igual los amigos de Facebook nos pueden decir. Mi pregunta hacia Habilitados. ustedes. Gracias, Brian. Mi pregunta. ¿Cuántos de los que están... Voy a dejar de compartir un rato mi pantalla porque quiero verles a todos. Me gustaría, de hecho, que prendan las cámaras porque me gustaría que me alcen la mano con la pregunta que voy a hacer. Vamos a darles un par de minutos. No importa si están despeinados, no pasa nada. Aquí no decimos nada. Bien, gracias Andrés, gracias José Luis, Erika y Yadira que siempre me acompañan, así que muchas gracias. A ver, ¿quién más? Bien, Wilmer. Mi pregunta hacia ustedes. Ustedes, creo que muchos de ustedes trabajan, gracias Carmita, trabajan en una institución o han tenido relación con una institución. ¿Cuán importante dentro de las organizaciones es la visión y la misión? ¿Cuán importante? Dígame, ¿cuán importante es la visión y la misión dentro de una organización? Eh, hola, hola con Hola todos. Erika, ¿cómo Desde mi estás? punto de vista es sumamente importante, Uh-huh. porque cabe recalcar que la misión es obviamente prácticamente nuestra esencia como institución. Saber qué vamos a aportar al mundo, cuál es la misión de formar la empresa.
Y la Bien, visión, obviamente, también es sumamente importante porque igual todos los que trabajen en la empresa deben identificarse con esa visión. De lo contrario, vamos a fracasar. muy bien. Muchas gracias, Erika, por tu aporte. ¿Quién otra persona? ¿Quién me dice cuán importante es la visión y la misión dentro de una organización? De hecho, eh, yo digo que es tan importante que todos los años la volvemos a replantear. Si estás dentro del equipo directivo, cuando yo he estado dentro del equipo directivo, te vas ahí lejos a una reserva y te quedas 3 días encerrado ahí con dolor de cabeza, planificando estratégicamente, viendo todos los escenarios posibles, ¿cierto? Entonces, todos coincidimos o alguien no coincide que la visión y la misión dentro de una organización es importante. ¿Alguien me dice que no? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿No? Bien. Mi pregunta, chicos, para todos ustedes y para la gente de Facebook. Si para las organizaciones la visión y la misión es tan importante, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes, sinceramente, tienen una visión y una misión de vida? ¿Escrita? No. Bien. Perdón, no escrita, pero sí en la mente. Ok, ok, ok. Bien. Sí, podemos tener una visión y visión. Yo la tengo, pero es importante la visión y la misión. Si para una organización, ¿sí?, donde nosotros trabajamos, es tan importante la visión y la misión, mucho más para nosotros. Y esto parte del autoconocimiento, de saber quién soy yo, para qué estoy yo acá, qué es lo que yo hago en este mundo, por qué, cuál es mi misión de vida, cuál es mi visión, dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, y es más, así como todos los años yo les decía, nos juntamos para ver la estrategia, para ver qué vamos a hacer, cuál va a ser el rumbo de nuestra organización este año. De igual manera lo tenemos que hacer con nuestras propias vidas, con nuestra propia persona. Saber claro cuál es nuestra visión y cuál es nuestra visión de vida. Eso es parte del autoconocimiento, es parte de saber cuál es mi esencia. Si yo no tengo clara cuál es mi misión, cuál es mi visión de vida, ¿cómo puedo trabajar estratégicamente en lo que yo quiero y en lo que busco? ¿Cómo puedo fomentarme escenarios? Ver cuáles son los FODA, ¿saben lo que es un FODA, cierto? ¿Ah? ¿Cuántas veces en el año hago un FODA de mí mismo? Yo creo que si hacemos una es mucho. ¿Han hecho alguna vez un FODA de ustedes? ¿Han visto cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus debilidades? ¿Sí? ¿Han visto? Tal vez lo han visto, pero no lo han llamado así. Bueno, yo les invito, en realidad, a lo que hacemos en nuestras organizaciones, llevarlo a nosotros también. Y escríbanlo, Erika, porque no es solo tenerlo. Es más, escríbanlo y si quieren, como en las organizaciones, pónganlo en un formato bonito, péguenlo en su cuarto, háganse un cuadro, péguenlo ahí, porque eso les va a ayudar a que todos los días ustedes puedan ver, visualizar cuál es su misión de vida, cuál es su proyecto de vida. Exacto, Carmita, cuál es su proyecto de vida, cuál es mi visión, por qué estoy yo aquí. Y otra cosa importante, no hagan una letanía. Vieron que a veces las visiones y las misiones de las organizaciones son 2 páginas. Y entonces todos te dicen, pero bueno, tienes que aprenderte la visión y la misión de tu organización. Y vos dices, y bueno, ¿cómo me voy a aprender eso? Y en realidad, para mí la visión y la misión y la visión tienen que ser 2 líneas, incluso en las organizaciones, porque esa es la manera mucho más fácil de que la gente entienda y de que realmente se ponga la camiseta para trabajar en tu organización. Bueno, yo te invito a ponerte la camiseta de la organización que eres tú. Eso es parte del autoconocimiento. Entonces, si no lo tienen, si no tienen una visión y misión, siéntense hoy tarde con una taza de café, con lo que a ustedes les guste,
Y realmente pónganse a pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Por qué lo hago? Y esto en realidad nos sirve para manejar emociones porque ahí vamos a darnos cuenta que realmente todas las estrategias que nosotros hagamos, todos los movimientos que nosotros hagamos en nuestra vida, nos van a permitir trabajar para eso. Y cuando uno realmente trabaja su visión y su misión, es feliz. Porque uno encuentra el trabajo donde se sienta cómodo, que va de acuerdo a mi misión y a mi visión. ¿Se entiende? Porque si yo estoy en un trabajo que no va de acuerdo a lo que yo realmente pienso que tengo que hacer, no voy a estar bien. Entonces, y todo va en acorde a mi visión y a mi misión. Mi estrategia, mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, todo. ¿Sí? Entonces yo comienzo a hacer una lista, hago un FODA, digo, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy bueno? Y yo soy bueno para esto, para esto, para esto. ¿Y cuáles son mis debilidades? Y creo que mis debilidades son estas. ¿Y cuáles son mis oportunidades? ¿Qué oportunidades tengo basados en mis debilidades y en mis fortalezas? Y comienzo a hacer, ¿no? El juego que se hace en las empresas cuando se hace estrategia. Veo mis oportunidades, mis fortalezas, mis amenazas, mis debilidades y comienzo a jugar entre ellas. Y puedo armar una planificación estratégica de mi vida. Entonces, les invito a hacerlo. La verdad es que te cambia mucho la forma de ver, la forma de manejar las emociones, los conflictos, el liderazgo. Es importante. ¿Sí? ¿Ok? Así que bueno, voy a seguirles compartiendo para seguir conversando sobre este tema. Hagan su estrategia. Ahí, el autoconocimiento también, que hay veces en que uno eh, tiene debilidades que no las puede ver o no las quiere ver, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a darles una herramienta que se llama los espejos. Tomen nota para que ustedes sepan de qué se trata. Esta es una herramienta para que la pongan en práctica y comiencen a trabajar su autoconocimiento. Los espejos, yo les decía que hay veces que uno sus debilidades no las ve o no las quiere ver. Los espejos justamente te ayudan, es como cuando uno se ve al espejo, uno puede reflejarse en el espejo y te ayudan a ver cómo estás. ¿Qué son los espejos? Uy, se me pasó. Yo les voy a dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Digamos que, no sé, hoy jueves en la mañana tuvieron una reunión en su oficina, ¿cierto? Y de repente, no sé, ustedes manejan el área comercial, se me ocurre, son el jefe comercial, y de repente el jefe administrativo dentro de la reunión comenzó a hablar mal del área, ¿cierto? Un conflicto. Y bla, 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 comenzó a hablar mal del área. De repente vos dijiste, bueno, te paraste y dijiste, oye, discúlpame, yo no te voy a permitir que trates así a mi área y bla, bla. Y se armó un conflicto. Pasó. En la tarde, hoy más tarde, tomándote un café o conversando en realidad por Zoom, que nos toca ahora con algún colega, le dices, bueno, ¿y viste lo que esta persona fue contra tu área? Y tu colega te dice, sí, y le preguntas, ¿y qué te pareció lo que yo le dije? Y tu colega te dice por ahí, mira, la verdad es que para mi forma de ver, te exageraste un poco en la forma de expresarte. Entonces, los espejos, un poco para que entiendan, son aquellas personas que de cierta manera nos dicen cómo estamos actuando, cómo reaccionamos a uno u otro acontecimiento. Es importante para el autoconocimiento buscarnos espejos, porque como les decía, hay muchas de nuestras fortalezas o debilidades, perdón, que no las vemos o no las queremos ver. Entonces, hagan o busquen espejos que les ayuden. Pregúntenle a su familia, a su pareja, a sus hijos, a sus papás, a sus tíos. Bueno, ¿cómo soy yo? Y hagan una listita.
Y si en la lista mucha gente se repite una u otra cosa, bueno, tal vez es tiempo de darse cuenta que tal vez tenemos alguna actitud que no va acorde con lo que pensamos, porque no lo queríamos ver o porque no nos dábamos cuenta. Y esto nos permite comenzar a trabajar esas debilidades que podemos llegar a tener. Entonces es importante los espejos, es importante buscarnos buenos espejos. Así que les invito a buscarse buenos espejos, a buscar gente que nos pueda ayudar. Hay gente, hay especialistas también que nos pueden ayudar en esto, de hecho, entonces importantísimo poderlo hacer. Bien, vamos a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es la actitud. ¿Cuán importante es la actitud para resolver conflictos y manejar emociones? Yo voy a volver al ejemplo que les daba de los pilotos. ¿Vieron esto de manejar los dos pilotos, emocional y racional? Bueno, digamos que la actitud es como la gasolina que yo le pongo a esa nave que manejan estos pilotos. Ejemplo. Yo podría haber nacido, porque muchos me dicen, bueno, pero es que hay gente que tiene más cosas que yo y la verdad es que así es muy fácil tener buena actitud. Y yo les digo que uno pudo haber nacido, digamos que otra vez el símil de los aviones, yo soy un avión, no sé mucho de aviones, pero un Boeing 373, no sé cómo se llaman, bien, un avión de esos muy grandes donde se hacen viajes internacionales, de 3 filas los asientos, bueno, muy grande. De hecho, estar en uno de los aeropuertos más grandes como el de Panamá, pero si a ese avión, con los mejores pilotos, yo le pongo gasolina de auto, seguramente ese avión no va a poder ni siquiera despegar. Y si despega, digamos que despegue, va a ir dando tumbos y se va a estrellar en algún momento. En cambio, yo puedo ser una avioneta, una Cessna de esas doble motor, chiquita para 2 pasajeros, de hecho donde solo vaya el piloto y el copiloto, estar en un aeropuerto muy chiquito, ahí metido en alguna ciudad muy pequeña, pero si yo a ese avión le pongo gasolina de nave espacial, ese avión va a llegar a donde sea y a donde quiera llegar. Entonces, la actitud para el manejo de emociones y de resolución de conflictos es ese adhesivo, esa gasolina, esa energía para utilizar ¿qué cosa? El potencial que yo tengo para resolverlos o para manejarlos. Es nuestra motivación intrínseca, es nuestro aprendizaje y superación constante, nuestro optimismo. Es importante estarse aprendiendo y superando. Yo de hecho les felicito por estar acá. La verdad es que es importante para seguir manteniendo nuestra actitud, el aprendizaje, la superación constante, el desarrollo personal. Cuando uno deja de desarrollarse personalmente, cuando uno deja de aprender, de buscar nuevas fuentes, de buscar nuevas oportunidades, es porque su actitud está cayendo. Yo les decía ayer, ¿se acuerdan? ¿Quién hizo su lista? ¿Hicieron la lista que les dije ayer? No hicieron, ¿cierto? No, no hicieron. Si son mal mandados. No hicieron la lista. ¿Qué tal? Bueno, háganla. O sea, la verdad es que si están acá es para trabajar, es para desarrollarse personalmente, chicos. O sea, yo sé que a veces cuesta, que hay hijos, que hay familia, que hay esposo, que hay esposa, hay novio, novia, que a veces están ahí, pero es importante darnos este tiempo para uno, para nosotros. No busquemos estar bien con el resto de la gente si primero no estamos bien con nosotros mismos. Entonces, trabajemos nuestras emociones para poder trabajar las emociones. Cuando yo doy un curso de liderazgo, que de hecho vamos a dar uno el próximo mes, acá en Proyecto CIDE, vemos justamente algo que se llama
los escalones del liderazgo, y una de las principales partes y la fundamental es el liderazgo personal, es esto de estar bien con uno mismo. Y en las emociones y en la resolución de conflictos es importante. Si yo tengo conflictos internos, si yo no puedo primero resolver mis conflictos internos, ¿cómo pienso resolver otros conflictos hacia afuera con otra persona? ¿Y cómo pienso, más que nada, por ahí decían que hay mediadores acá, y bueno, ¿cómo pienso mediar un conflicto si yo no puedo mediar los míos primero? Entonces, chicos, importantísimo, hagan su lista. Yo mañana les voy a preguntar si hicieron su lista. Bueno, y les decía que en la actitud justamente hay estos tres caminos que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Esto de me hago cargo, te lo acepto o me quejo. Hablábamos de esta historia del perro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les conté la de que el perro tenía un clavo que le molestaba tanto para quejarse, pero no para moverse del lugar? Bueno, no seamos el perro. Tengamos la actitud para hacerlo. Y cuando digo la actitud, digo buscar lo que me haga bien. Resolver el conflicto que me está molestando. Si tengo que cambiarme de trabajo porque algo me está molestando, bueno, tengo que tener la actitud para hacerlo. O aceptarlo. Porque en algunas veces que he dado este curso de manera presencial y estoy con la gente, le pregunto, bueno, ¿y qué te sientes bien en tu trabajo? Y muchos me dicen, no, la verdad es que no me siento bien en mi trabajo. Y le digo, bueno, ¿por qué no te cambias de trabajo? Y no, es que la situación, encontrar trabajo, y es entendible, sí, pero si no, entonces no me quejo y acepto que esas son las condiciones, ¿sí me hago entender? Y si no me cambio, y si no lo acepto, pero me dejo de quejar, es importante dejarnos de quejar. Vamos con la otra, que se llama autocontrol. Ahora sí, Erika, es autocontrol. Bien, ¿qué es el autocontrol? ¿Quién me quiere decir? ¿A qué le llamamos autocontrol? Hola. Hola. Autocontrol es aprender a conocer nuestros límites y saber hasta qué punto llegamos. Y una vez que nos sobrepasan, aprender a respirar y decir, a ver, ahorita estoy demasiado alterada, hablamos luego para no herirte. Para mí ese es el autocontrol. Muy bien. ¿Has hecho eso alguna vez? Sí. Sí, Muy sí. bien. Todos. Últimamente lo estoy haciendo. Muy bien. Que no te hagan tener muchas iras entonces. Bien, en la capacidad de manejar nuestras emociones, dice Wilber. Sí, pero perfecto. A ver, el autocontrol. Manejar nuestras propias emociones, impulsos, como dice Erika, como dice Wilmer, es decir, saber controlarnos. Pero ¿cómo yo voy a saber controlarme si no me conozco? Si no tengo la actitud para hacerlo. Si ven que va como en secuencia. Si yo no me conozco, no tengo la actitud, es muy difícil que yo me pueda controlar. Si yo no sé cómo reacciono a un evento con ira, si yo estoy manejando y de repente se me cruza alguien y yo no sé cómo reacciono, y es más, sí sé, pero no me sé controlar, es porque no los trabajo, no tengo la actitud para trabajar. ¿Por qué? A ver, digamos que yo voy manejando en la calle, ¿no es cierto? Y de repente de esos amigos que siempre hay, se nos cruza el auto. Y nosotros sabemos que eso nos molesta muchísimo y de hecho siempre reaccionamos mal y le decimos hasta lo que se va a morir. A tu mamá te parecís, le decimos, ¿cierto? Eh, y, y la verdad es que sabemos que reaccionamos así, nos conocemos y sabemos que reaccionamos así. Pero no tenemos la actitud para manejar ese autocontrol. Vamos a ver una herramienta ahora justamente de cómo se trabaja o por cómo trabajamos este tema del autocontrol. Pero el autocontrol es gestionar tus impulsos, actitud hacia los cambios. Si hay algo que nos molesta a los latinoamericanos, son los cambios. Y en realidad al ser humano le molesta el cambio, porque somos animales de costumbres, nos acostumbramos. Y cuando nos toca cambiar de algún lugar a otro, nos cuesta mucho.
emocionalmente nos cuesta mucho. Cuando tenemos que afrontar un conflicto, nos cuesta muchísimo hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber qué hacer cuando las cosas no salen como yo quiero. Porque no siempre salen como yo quiero. ¿Cierto? No todo sale como uno quiere. Hay cosas en la vida. Y autocontrolarse significa justamente aprender a hacer esto. Pero otra vez, chicos, les repito, si yo no me conozco, si no sé claro quién soy, o no tengo claro quién soy, mi visión y mi misión, no sé cuáles son mis fortalezas, debilidades, etc. No tengo la actitud para hacerlo, muy difícilmente voy a saber cómo controlarme. Entonces es como la línea que yo tengo que ir a conocerme, tener la actitud y comienzo a controlarme. Ok. ¿Qué son esto de la... ¿Qué son estas de las emociones? ¿Cómo yo controlo mis emociones? Vamos a ver esto que se llama reacción automática versus emociones. ¿Cuál es la reacción automática? La reacción automática es me cruzan y yo digo pi, ¿cierto? Voy, le sigo atrás, me le vuelvo a cruzar. Esa es la reacción automática. No es una emoción, es una reacción automática al problema que yo tengo. ¿Se acuerdan lo que les decía? En la reunión, el jefe de finanzas diciéndome que mi área no está bien y yo reacciono automáticamente. Pero vamos a ver por qué se da esto. Todo esto viene de un estímulo. Yo recibo un estímulo externo, ¿cierto? Me cruzaron el auto, mi compañero está hablando mal de mi área, etc. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espérenme un ratito. Que aplasté lo que no tenía que aplastar. Pasa. Pasa. Denme un segundo, por favor. Bueno, entonces recibimos un estímulo, ¿cierto? De afuera. Cualquier estímulo que sea este. Ahora está bien por acá. Vamos a regresar un poquito. Se me fue al final de la presentación. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Bien. Entonces, ¿ven ahí? ¿Ven mi pantalla ya? ¿Sí? ¿No? Hola, hola. 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 No se ve la pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Bien, No. gracias. Sí veo, yo sí veo. Bien, Ay, entonces ahora. tenemos un estímulo, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces decíamos que teníamos un estímulo, ¿sí? Que genera una emoción. Son las dos partes que están ahí. ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué es esto del estímulo? Es un maltrato, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Yo sentí que la persona hizo un maltrato el rato que me cruzó el auto. Yo sentí que mi compañero, mi colega que de la otra área estaba maltratando mi área. Yo recibí un estímulo, ¿no es cierto? ¿Qué hace este estímulo? Este estímulo genera una interpretación. Yo interpreto, ¿se acuerdan lo que decíamos de los conflictos ayer? Yo percibo, yo lo valoro según lo que yo pienso que está bien, según mi posición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la interpretación puede decir, bueno, a mí nadie me trata así, este es un irrespetuoso, ¿por qué me viene a gritar? ¿Por qué me viene a decir lo que me dice? Etcétera, ¿cierto? Y esto genera, ¿qué cosa? Una emoción. ¿Y cuál es la emoción? Bronca, angustia, indignación, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa esto en los conflictos. Yo tengo un conflicto con un compañero, siento que me está maltratando, es decir, recibo el estímulo de la otra persona, yo lo interpreto bajo mis percepciones, mi posición, mis valores, todo lo que veíamos, y genero una emoción. Bronca, angustia, indignación, estrés, lloro, me pongo rojo, grito, etcétera, etcétera. ¿Cómo se debería manejar esto?
Y ahí vamos a ver el tema de autocontrol. Cuando yo recibo un estímulo, me cruzan el carro, mi compañero está hablando de mi área, ¿qué es lo que yo debería hacer yo? Tratar de interpretar esto desde una manera mucho más racional. Y aquí es donde comienza a trabajar mi cerebro racional. Y ¿se acuerdan lo que yo les decía al principio cuando veíamos emociones? Esto de poder generar que mis dos pilotos trabajen en conjunto. Bueno, ¿qué gano con reaccionar así? Preguntémonos, ¿qué gano con reaccionar así? ¿Cuál realmente es el objetivo? Porque por ahí tal vez mi amigo o mi colega estaba hablando de algún proceso que para él no estaba bien, pero eso no significa que me estaba maltratando a mí, ni que estaba maltratando mi trabajo, ni... No. ¿Cuál era el objetivo realmente de lo que estaba diciendo? Y por ahí tal vez no me quise dar cuenta. ¿Se acuerdan de los espejos? Bueno, tal vez no me estoy dando cuenta de que alguna cosa está mal dentro de mi área y más bien me sirve para corregir eso. Entonces todo está en la interpretación que nosotros les damos a nuestros estímulos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar la interpretación de los estímulos que recibimos, buenos o malos. Cuando sentimos que nos están maltratando, cuando sentimos que están contra nosotros, pensemos cuál realmente es la interpretación. Y aquí va lo que hablábamos ayer, preguntemos. Bueno, si tengo la oportunidad, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué dijiste que en mi área, no sé, no se está cumpliendo el proceso? Y también te va a explicar el por qué lo dijo, y tal vez él lo dijo desde su posición, y vos le puedes, ¿se acuerdan cuando decíamos con cosas reales, no perspectivas, con cosas reales, demostrar que no es así? Y te evitas todo un drama. Te evitas los famosos correos con copia a todo el mundo. ¿Han visto esos correos con copia a todo el mundo? Sí. Eso pasa en países lejanos, ¿no? Acá en Ecuador y en Bolivia no pasa eso, pasa en países lejanos. Esto de te copian y a mí me llegaban mails así de ¿y de qué se tratará este conflicto? Copian a toda la empresa. ¿Por qué? Porque interpretamos de manera diferente. Interpretamos que nos están por ahí maltratando, digo, como ejemplo. Entonces, bueno, pongámonos a pensar, vamos a ver más adelante esto de qué tenemos que hacer de la curva de hostilidad, pero serenémonos y veamos, interpretemos lo que está, lo que nos está dando el exterior, lo de afuera, interpretémoslo y obviamente esto va a generar una emoción de tranquilidad, de autocontrol, de emocionalidad más tranquila, de saber manejar estas emociones. Pasa también cuando vos trabajas en servicio al cliente. Mucho, ¿cierto? No sé si alguna vez han trabajado en ventas o en servicio al cliente, pero estás ahí y de repente llega un cliente enojadísimo y te dice hasta de lo que te vas a morir, ¿cierto? Y de repente, lo vamos a ver más adelante, pero de repente tu curva de hostilidad salta tanto, interpretas que te está maltratando, que te está yendo contra ti, ¿y qué es lo que haces? Saltas y respondes. Entonces, bueno, ahí es la cuestión de manejar esto, de decir, bueno, a ver, ¿qué gano si yo también me pongo en el puesto de él? ¿Qué gano si le persigo con mi auto y le cruzo? Y por ahí me gano un choque. Y por ahí me gano, no sé, algo mucho peor que el que me haya cruzado el auto. Pero esto es un tema de ir trabajando, ¿no es cierto? De trabajarlo todos los días, de darte cuenta. Al principio, créanme, es duro. O sea, al principio es como cuando han visto un partido de tenis. La pelota va de un lado al otro. Así de duro. O sea, vos te quedas así como... ¿Quién sabe manejar de ustedes? ¿Manejan auto? ¿No? Bien. Al principio costaba, ¿cierto? Estacionarse, sacar en la subida. Uno tenía que estar pendiente de si mete el embrague, acelera, saca el embrague, pone primera, segunda, de los retrovisores, de los tres, del retrovisor, de los espejos. Entonces uno iba a 20 kilómetros por hora, y iba así. Y hoy por hoy, después de algunos años de manejar, hay ratos en que vos llegas a la casa y no sé si viste los retrovisores, no sé si viste los espejos, seguramente lo hiciste de manera automática, porque estoy seguro que lo hiciste, pero
pero ya es forma. Es como cuando aprendes a manejar bicicleta. Al principio, cuando comienzas a manejar bicicleta, te das contra el planeta algunas cuantas veces, ¿cierto? Pero hoy, si te ponen a manejar bicicleta, es como que fuera parte de ti. De hecho, cuando manejas la bicicleta es parte de ti. Cuando manejas el auto es como que fuera parte de ti. Bueno, lo mismo pasa en el manejo de emociones y en la resolución de conflicto. Al principio, vamos a tener que estar pendiente de todo y de no contestar, de interpretar bien, de tratar de que el estímulo que me estén diciendo yo lo capte de una mejor manera y poderlo transmitir y que mi emoción no me gane y tratar de que mis dos pilotos se pongan de acuerdo. Sí, al principio va a ser así. Pero créame que llega un momento en que lo interiorizas tanto que se vuelve parte de ti, se vuelve parte de hacerlo todos los días y de manejar tus emociones y de manejar los conflictos de esa manera. Entonces, importante el tema de interpretar. Pero comiéncenlo a hacer, no digan, bueno, a ver, ya. Y al principio, como les digo, tu cerebro automáticamente te va a decir, ay, ¿se acuerda lo que dijo Santiago? A ver, voy a darle una interpretación diferente a esto. ¿Por qué estarán diciéndome esto? Y al principio va a ser así, y al principio va a ser así. Una recomendación, escríbanlo. Cuando tengan un mail, algo que contestar, escriban qué es lo que sienten con lo que están diciendo o con lo que dijeron. Y cuando lo escriben, léanlo, porque les permite verlo desde afuera. Psicológicamente, nosotros somos buenos para dar consejos, pero no para recibirlos, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Yo le aconsejo a mi amigo, a mi amiga, pero cuando me pasa a mí no sé qué hacer. Bien. Bueno. Una forma interesante de darte consejos a ti mismo es escribiéndolo. Cuando vos lo escribes, lo sacas de ti y lo pones en tercera persona. Entonces, cuando lo ves desde afuera, con tus ojos, psicológicamente piensas que estás dando un consejo. Entonces, te das un consejo a ti mismo. Es mucho más fácil. Y es mucho más fácil poderlo asimilar y seguir. Así que, escríbanlo. Cuando tengan mucha rabia, siéntense y escriban. A ver, tengo rabia por esto, por esto, por esto, por esto. Vean qué interpretación le están dando. Y luego cambien la interpretación a algo positivo. Pero háganlo, por favor. ¿Sí? Ok. Que no sea como la lista. Bien. Entendido hasta aquí, entonces, hay algo que se llama no cruzar el semáforo en rojo. ¿Sí? Y aquí tienes tres cosas. La primera es parar y respirar. Bien, gracias. Muchas gracias, Andrés. Parar y respirar. ¿Qué es esto? Lo que decía Erika hace un momento, cuando te sientas enojado, cuando sepas que estás enojado, bueno, paro, respiro, lo escribo, reflexiono, me doy un autoconsejo y recién actúo. Si me llega un correo de esos correos picantes de mi jefe, de mi colega, de mi compañero, es más, hay una opción en sus correos electrónicos que dice mandar después de 10 minutos. Si quieren, mándelo con esa opción y después vuélvanlo a leer y bórrenlo antes de que llegue. No contesten un correo electrónico, un WhatsApp, un nada, con la cabeza caliente. Paren la pelota, reflexionen y actúen. ¿Sí? Entonces, pongan siempre como prioridad este semáforo en rojo. Ok, sigamos. Hasta ahí. Uy, no se pasó. Ahora. Hay algo que es importante dentro de nuestras emociones también que se llama procrastinación. ¿Han procrastinado alguna vez? Todos procrastinamos, siempre. A veces sin darnos cuenta. Siempre que ustedes escuchen alguna de estas palabras o se digan alguna de estas palabras, es porque están procrastinando. No tengo ganas, no me gusta, es muy difícil, no es tan importante o lleva mucho tiempo. El rato que ustedes digan alguna de esas palabras o piensen alguna de esas palabras, listo, están procrastinando.
Entonces, es parte del autocontrol y el manejo de las emociones en los conflictos también esto, conocerse y saber esto. Porque si yo tengo que resolver un conflicto, digo por ahí, es que está muy difícil resolver este conflicto, lo voy a hacer mañana. ¿Qué estoy haciendo? Procrastinando. Estoy derivando ese conflicto. O me va a llevar mucho tiempo hablar con mi colega para ver por qué me dijo esto y mejor dejemos ahí, no pasa nada. Mañana estaremos bien. Porque por ahí el otro, tu colega también sintió el ataque tuyo y después, bueno, pasa a mayores y hay que trabajar sobre esto también dentro de las emocionalidades. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que es intrínseco, todo lo que es hacia nosotros de las emociones. Recuerden, autocontrol, que es la base, perdón, autoconocimiento, que es la base, la actitud, que es importante para podernos controlar. Bien. ¿Qué pasa después? La empatía. Para la resolución de conflictos, la empatía es primordial. ¿Y qué es esto de la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de los otros. ¿Sí? Considerar el impacto emocional de la toma de nuestras decisiones y de cómo nosotros vamos a reaccionar al conflicto que podemos tener. ¿Cierto? Pero no solo es empatía de, bueno, yo me voy a poner en el lugar de otro. Es realmente sentir y entender a los demás. Y aquí hablamos de escucha activa, de feedback activo, en realidad de esto de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y realmente ponerme en el lugar de otro. Ustedes han hecho feedback alguna vez o saben lo que es un feedback, ¿cierto? Un feedback es, para los que no sepan, es cuando yo, después de que alguien hace una tarea, yo le doy como lo que yo pienso, cómo le fue. Hago una retroalimentación de lo que pasó. Hay algo que es importante y que me gusta mucho, que de hecho una persona que estimo mucho, se llama Oriol Cabane, es uno de los profesores que yo tuve en mi maestría. Él decía que a la gente, para resolver conflictos, a veces para una resolución de conflictos, muchas veces hay que tratar de que no exista el conflicto. Entonces yo le preguntaba, y bueno, ¿cómo se hace esto? ¿No? Porque está bien, y es verdad, o sea, preferible que no haya el conflicto a tener el conflicto y tenerlo que resolver. Entonces él me decía que nosotros estamos acostumbrados a hacer feedback, ¿no es cierto? A hacer esta retroalimentación una vez que ya pasó todo lo que tuvo que pasar. Y él me decía, ¿por qué no hacemos al contrario? ¿Y por qué no hacemos una bueno, que ya no se llamaría retroalimentación en realidad, sino una alimentación de las cosas antes de que las cosas sucedan? Y les explico cómo. Digamos que yo tengo un equipo de trabajo. Entonces, hacerles feedback sería a fin de mes decirles, bueno, estos son los números del mes, así nos fue, bla, 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 bla. Y tenemos que mejorar en esto, sí, ¿no es cierto? Esto que les digo se lo hace antes, pero esto es sabiendo o conociendo cómo es la otra persona. Yo tengo que conocerme y conocer a la otra persona. Si yo conozco cuáles son también sus fortalezas, las actitudes que tiene, cómo funciona la otra persona, yo lo que puedo hacer es decirle, bueno, en base a estas actitudes, a estas fortalezas, a esto que tú tienes, yo creo que vos puedes dar esto, hacer esto, lograr estos objetivos. Entonces esto te permite fomentar algo antes de que comience a pasar. Te permite empatizar con la otra persona. Y la escucha activa es importantísimo dentro de la resolución de conflictos porque nos ayuda a qué cosa, pero es escucha activa, no es oír. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿Quién me dice? ¿Oír o escuchar? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? A ver, Yadira, por ahí, Ana, Wilber. No le dejen que solo Erika conteste. Vamos, alguien más.
No sean tímidos. Ahí en el Facebook también lo estoy leyendo por acá. ¿Qué dicen? ¿Oír o escuchar? Es lo mismo. Ever, Natalie, Rafael, alguien, ¿no? No, no es lo mismo. No, A ver, ¿quién me dice? Natalie, ¿qué me dices? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Oír es oír los ruidos, el contorno, saber que existe allí un ruido, un sonido que está allí, pero escuchar es prestar atención a ese sonido que está allí. Bien, perfecto. Ahora, ¿nosotros escuchamos o oímos? A veces escuchamos y a veces oímos. ¿Y cuál hacemos más? Oímos. Muy bien, sí, seguro. ¿Y saben por qué pasa esto? Yo les voy a contar por qué nos pasa esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros somos como un cúmulo de nuestra educación, de lo que venimos acumulando, de nuestro ADN, de un montón de cosas? Bueno, pasa lo siguiente. Es muy difícil escuchar, seguro, Andrea. Pero ¿saben por qué? Es que a nosotros nos enseñaron a oír y no a escuchar desde que somos muy chiquitos. Nuestros papás nos decían, óyeme lo que te digo. Pero ¿saben por qué pasaba esto? ¿A quién no le dijo su papá, óyeme y contéstame rápido lo que te estoy preguntando? Dígame, ¿alguien, su papá no le dijo esto? Bien. Así aprendemos a reaccionar. Por eso es que somos así, por eso reaccionamos así, porque nuestros papás desde muy chiquitos nos decían algo y querían una respuesta inmediata, entonces no nos dejaban reflexionar sobre la respuesta que les vamos a dar. Entonces aprendamos también que si ahora tenemos hijos, si queremos una respuesta, démosles la pregunta, pero démosles el tiempo de que reflexionen, de que realmente escuchen y sí te puedan contestar algo diferente. Y enseñémosles a escuchar. Enseñémosles a escuchar y a reflexionar. Esto de la escucha activa no es escucho, respondo. O oigo, respondo, porque a eso estamos acostumbrados. Oigo y automáticamente yo tengo que responder. Y esto pasa en los conflictos. Me dicen algo y porque sí tengo que responder. No me puedo quedar callado, ¿cierto? Entonces, no es así. En un conflicto yo tengo que aprender a escuchar, 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 reescuchar, reflexionar y recién contestar. Entonces, ¿se acuerdan yo lo que les decía ayer? Aprendamos a desaprender. Y esta es una de las cosas que tenemos que desaprender. Porque estamos acostumbrados, lo mismo en el colegio, en la escuela, tu profesor te hacía una pregunta y vos tenías que responderle enseguida porque si no te ponía una mala nota. ¿Cierto? Entonces estamos acostumbrados a que algo nos dicen y tenemos que contestar porque nos va a ir mal, si no. Entonces tenemos que desaprender eso, hacer realmente escucha activa. Y sí, es muy difícil, Sandra, escuchar. Cuesta mucho, pero tenemos que comenzar a acostumbrarle a nuestro oído, a nuestro cerebro, a reflexionar cada vez que nos dicen algo. Porque esa es la única manera de entender a la otra persona. Porque comprobado está que de todo lo que yo les digo, ¿sí? De todo lo que yo les estoy contando, lo que yo les digo, solo el 20% les va a llegar o lo están asimilando. El otro 80% lo están oyendo. ¿Cierto? Porque es así. Por eso es que en una clase se utiliza, ya vamos a ver más adelante, el tema de la presentación, lo que habla, el video, etcétera, etcétera. Lecturas. ¿Por qué? Porque todo eso hace que puedas comprender mejor. Porque de lo que uno habla, y eso pasa en los conflictos, de lo que te está diciendo la otra persona, vos lo único que asimilas o analizas es el 20% en la primera vez. El resto, el 80% lo interpretas. ¿Han visto hay incluso un juego donde están las letras como borradas o al revés, o están con otras letras diferentes y uno entiende lo que dice? ¿Han visto alguna vez? Bueno, eso es porque nosotros, el cerebro, automáticamente interpreta lo que dice. Lo mismo pasa en la comunicación. Yo solo interpreto o analizo realmente el 20%, el otro 80% lo interpreto. Entonces tengo que aprender a escuchar activamente. Tengo que aprender a tratar de
analizar más de ese 20% y volver a ¿qué cosa? ¿Cuál era la herramienta? La número 1. Preguntar. Pregunto y pregunto. No se olviden. Bien. Y luego, la última. Uy, ¿qué pasó? Aquí está. Que son las habilidades sociales. ¿Y por qué está el último? ¿Y por qué está el último? No está el último por gana. Cuando yo logro conocerme, tener la actitud, el autocontrol, empatizar con el resto, puedo hacer un buen trabajo de habilidad social, relacionarme, crear, gestionar relaciones saludables, sociales saludables. Es decir, esta es como la dimensión integradora. Es la que integra todas las otras 4 dimensiones. Acá es donde yo aplico mi autoconocimiento, mi control, mi actitud, mis habilidades de empatía. Todo lo concentro y lo integro dentro de esta habilidad. Entonces aquí es cuando ya comienzo a trabajar resolución de conflictos, comunicación efectiva, todo lo que yo necesito saber y por lo que ustedes están acá para poder tener mejores habilidades sociales. Pero es todo un camino. ¿Sí vieron? Es todo un camino que hay que recorrer para poder llegar a esto. ¿No? ¿Ustedes qué creyeron? Que dijeron, bueno, voy a ir a un curso, un taller de resolución de conflictos y es así nomás. No, no, hay todo un camino por recorrer. ¿Ok? Preguntas. Vamos a dar una pausa acá para hacer preguntas y respuestas porque hasta acá se acaban las 5 dimensiones y después ya vamos a entrar en otro tema. Así que, consultas, inquietudes, preguntas. ¿Nada? ¿Todo claro? Saben que cuando nadie me hace preguntas, siento que o que no me entendieron o que soy demasiado bueno. Yo tengo una pregunta. Dale, Yadira, eso, así me gusta. Vamos, pregunten. Así me desafían a mí también. Hemos visto estas 5 habilidades que debe desarrollar para un tema de mediador, de resolución de conflictos. Y por lo general, cuando nos hablan de estos temas, están hablando de temas de liderazgo, pero cuando hablamos de temas de liderazgo, porque claro, un líder siempre tiene la facilidad de comunicación afectiva, de relacionarse, un poco de autocontrol y todo, es decir, que está desarrollando. En algún momento, en alguna ocasión, discutiendo sobre un tema parecido, ¿no es cierto? Nos decían que los líderes nacen, ya es algo innato, es decir, que no es o sea, estas cualidades no estarían relacionándose o no se podrían desarrollar para cualquier persona, lo cual me parecía que no era así, ¿no es cierto? Porque, claro, como hace un momento mencionaba Santiago, es un proceso de que uno se va formando. No sé qué es lo que piensas. Mira, esta es la interrogante de cualquier curso de liderazgo. En todos los cursos de liderazgo que he dado, la pregunta es, ¿un líder se nace o se hace? Y la verdad es que sí, a ver, en realidad todo se aprende. A ver, toda habilidad es aprendida. Toda habilidad se puede aprender. O sea, toda habilidad de negociación, de resolución de conflictos, de liderazgo, se aprende. Porque si no, no hubiera. ¿Sí? O sea, si no, listo, vámonos a la casa todos, no enseñemos nada. No tuviera trabajo. ¿Me entienden? O sea, hay gente que nace con ciertas aptitudes o actitudes, ¿sí? Que le hacen o que se hace que estos temas sean mucho más fáciles. Hay gente que nace con el don de la palabra, le puede hablar sin problema alguno, no le da miedo subirse a un escenario y hablar. Hay gente que es muy buena comunicando, hay gente que o sea, que desde chiquitos tienen esas aptitudes, ¿sí? Pero esto no significa que yo no las pueda adquirir. Esto no significa que todas estas habilidades o estas dimensiones o esto del autocontrol, autoconocimiento, de la resolución de conflictos, de la comunicación, yo no las pueda adquirir. ¿Me va a ser más complicado? Sí, por supuesto. Yo les decía que me gusta el fútbol, ¿cierto? Hay jugadores que nacen con la pelota en los pies, o sea que son muy buenos desde chiquitos.
¿cierto? Que tienen una habilidad. ¿Sí? No quiero irme con nombre. Messi nació, seguramente él nació con la habilidad. Es decir, desde muy chiquito, a él no le cuesta pegarle al balón. ¿Ok? Y existen otros, como Ronaldo, yo no soy hincha de Ronaldo, pero como Ronaldo, que se pasa entrenando, pero si ustedes ven, él entrena. Y ustedes me pueden decir, uno es mejor que otro. Son gustos más que nada. A uno le puede gustar Messi, al otro puede gustar Ronaldo. Está bien, pero son gustos. No tiene nada que ver con su habilidad. El uno nació para mí con la habilidad y el otro se fue formando en el camino. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, a las personas que nacen con ciertas aptitudes les va a ser mucho más fácil. Y ojo, no solo significa yo nacer con la habilidad de comunicación, de liderazgo, de manejo. No. Porque si yo no las entreno, es igual que nada. Yo puedo tener o haber nacido con las habilidades del don de la habla, de poder transmitir o de comunicación. Pero si yo no me entreno todos los días, si no sigo desarrollándome, en algún momento eso no me va a servir. Y de hecho, el que tal vez no nació entrenando y esforzándose puede llegar a ser mucho mejor que uno. ¿Se entiende? Entonces, no es cuestión de se nace o se hace. Para mi forma de ver, hay gente que dice que nace, hay gente que dice que no. Para mi forma de ver, sí, hay gente que nace con aptitudes para ciertas cosas, como todos, pero esto no quiere decir que uno no pueda aprenderlas. Si a uno les gusta, las aprende. Si a uno le gusta una cosa u otra, la aprende. Yo, personalmente, a mí me encanta la parte de negociación, de ventas, es mi mundo. Yo trabajé muchos años en el tema de ventas y negociación. Pero cuando yo entré a vender en mi primera empresa en Ecuador, en Salud S.A., esa fue mi primera empresa hace muchos años, vendía seguros médicos. Yo entré por necesidad a vender. No era algo que yo dije, bueno, voy a ser vendedor y voy a entrar allá. Tal vez tenía la habilidad de hablar, porque siempre se me ha dado y todo, pero después fue un tema de entrenamiento. Entonces, es cuestión de entrenar. O sea, las habilidades se entrenan, todo esto se entrena. Porque si no, ¿se acuerdan de lo que yo les decía de la bicicleta? Si no, habría gente que nace para manejar bicicleta y gente que nace para no manejar bicicleta. Y me podrán decir, sí, yo nunca aprendí a manejar bicicleta, pero no es porque no pudiste, es porque no lo intentaste lo suficiente. O porque no venciste el miedo a la bicicleta, o porque no venciste el miedo a manejar. Pero no porque no se podía. ¿Sí me hago entender, Yadira? O sea, entonces, cualquier habilidad es lograble. Yo no soy bueno, nunca fui muy bueno para las finanzas. Si una de las debilidades que yo siempre he tenido es el tema financiero. Yo soy muy buen comercial, soy muy buen negociador, soy muy buen líder, pero el tema financiero era un tema que a mí me costaba mucho. Era una habilidad que a mí me costaba mucho. Cuando fui director ejecutivo de una empresa, me tocó aprenderla, porque la necesitaba, porque necesitaba tener habilidades financieras. Y hoy no digo que soy una lumbrera en las finanzas, no soy una lumbrera, pero de lo que era antes de eso a lo que soy hoy, he desarrollado mucho. ¿Sí me dejo entender? Y se aprende, y lo he aprendido, y es una habilidad que hoy la tengo y que la uso, ¿sí? Pero que no estaba dentro de mis aptitudes con las que yo nací. Entonces se va a aprender. No dejen, al menos yo les doy, no dejen nunca que les digan que algo no lo pueden hacer ni lo pueden aprender. Todo se puede hacer en esta vida, todo. Absolutamente todo, chicos. Todo se puede hacer. Es decir, nosotros, los latinos, y esto es muy de latinoamericano, nosotros creemos que no lo podemos hacer muchas veces. Y está mal. O sea, tenemos que creernos realmente. Tenemos que creer quiénes somos. Tenemos que creer lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Sí? Porque nos han enseñado eso. Le tenemos miedo al dinero. Porque pensamos que el dinero, la gente que tiene mucho dinero es porque ha hecho algo malo. Y en realidad no está mal. Uno puede. Uno tiene que hacerlo. Bien, me salí del tema.
Perdón, a veces me emociono. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otra pregunta o si no, continuamos? ¿Hay más? ¿Alguien más? Natalie, creo que querías decirme algo. ¿No? Bueno, está bien. Vamos a continuar ahora sí, metiéndonos otra vez a todo está muy claro. Listo, Natalie, gracias. Bien, vamos a ver esto que es interesante, que se llama la curva de la hostilidad para resolución de conflictos. ¿Qué horas son? Todavía tenemos un tiempo más. Bien, ¿qué es esto de la curva de la hostilidad? Cuando nosotros tenemos un conflicto, normalmente hacemos esta curva que está ahí. Primero estamos en fase racional. La fase racional, la que está aquí abajo, es la fase donde estamos normalmente, donde no hay problema alguno, no tenemos... Vamos a llevar esto, nosotros trabajamos en servicio al cliente, estamos en nuestra oficina y no pasa nada, ningún cliente viene a reclamarnos. Luego tenemos la fase 2, que es esta fase de disparo o de salida. Esto es cuando entra el cliente y nos dice, disculpe señor o señorita o señora, tuve este problema y comienza a decirnos todo lo bla, bla, bla. ¿Sí? Y ahí nos explota, por eso se llama fase de disparo o de salida. Ahí saca todo lo que tiene y te dice hasta lo que te vas a morir, ¿cierto? Entonces te dice ta. Y en un conflicto pasa lo mismo. Estás en la fase racional y luego pasas a la fase de salida o de disparo. Luego de esa fase hay una fase que se llama fase de enlentecimiento, que es cuando botaste todo. ¿Quiénes de ustedes han tenido una pelea así tan fuerte que escupen todo, perdón la palabra, lanzan todo y de repente es como que se bajan? ¿Les ha pasado? Bien, eso se llama fase de enlentecimiento. Y luego, bueno, ya viene la fase de afrontamiento y la fase de enfriamiento. Estas son como las fases que hay dentro de una pelea o de un conflicto. Mi pregunta, o más bien, no lo voy a hacer como pregunta. La única fase en la que uno puede entablar una conversación es la fase racional. Cuando uno está en fase de disparo o salida o enlentecimiento, ¿sí? O en la fase de afrontamiento o de enfriamiento, si uno le vuelve a decir algo, otra vez sube. Entonces, ¿para qué me sirve esta curva emocional? Cuando yo tengo un conflicto, yo tengo que tratar de no salirme de mi fase racional. Cuando yo salgo de mi fase racional, otra vez el ejemplo, viene la cliente, ¿no es cierto? Y te dice todo lo que te quiere decir. Y tú sales de tu fase racional y te vas a la fase de disparo, automáticamente esto se vuelve un círculo vicioso. Te disparan, te dice lo que y vos le respondes. Te dispara y vos le respondes. No hay una fase de enlentecimiento ni hacia abajo. Entonces, yo tengo que, cuando hay un conflicto, otra vez todo lo que vimos, el autocontrol, el autoconocimiento, tratar de calmarme, de estar siempre en la fase racional, de escuchar, ¿se acuerdan? De escuchar. Cuando tengo un conflicto, dejen que la otra persona hable, que lance todo lo que tenga que lanzar. Mi mamá me decía que para una pelea tiene que haber dos tontos, ¿cierto? Entonces, uno tiene que racionalizarse, que tratar de no salir de ahí. ¿Y cómo? Pues usted me va a decir, sí, está bonito el gráfico, pero ¿y cómo lo hago? Entonces, vamos a ver algunas... Ay, ¿por qué no se mueve? Vamos a ver algo. Yo aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo lograr que la otra persona
baje otra vez a la fase. Esto es como cuando están dos radios en dos frecuencias diferentes. El uno es AM y el otro es FM, ¿cierto? Entonces están en dos frecuencias diferentes. Yo, cuando estoy en mi fase racional, es como que estuviera en FM, y la persona cuando está en fase de disparo es como que estuviera en AM. Entonces no se encuentran nunca. Yo tenía un amigo que tenía, su hijo adolescente, y tenían muchos conflictos. Y entonces yo empecé un proceso de coaching con ellos. Yo le preguntaba, y bueno, ¿has visto que con tu hijo es como que tuvieran frecuencias diferentes, ¿no es cierto? Él habla en AM y vos hablas en FM. Y a veces pasa esto con tu pareja, con mil de personas. Entonces, cuando uno está en la fase racional, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de lanzarle un anzuelo o banda para bajarle nuevamente a la racionalidad o a tu frecuencia, ¿no es cierto? Que es la racionalidad. ¿Cómo se hace esto? La una es, ¿han escuchado esto de tómese un vasito de agua para que le bajen las iras? Bueno, tiene una razón. El agua, cuando vos estás en fase de disparo, y aquí vamos a ver este cuadrito, ¿sí? Nosotros en nuestro cerebro tenemos la parte emocional, ¿sí? Que es nuestro cerebro límbico, y tenemos nuestro cerebro reptiliano. Cuando yo estoy en la fase de disparo, en la curva, el que está actuando es mi cerebro reptiliano. Y ustedes me van a decir por qué. Porque el cerebro reptiliano es el encargado, de sobrevivir. Entonces es el encargado de pelear, es el que lanza el golpe y ve. Imagínense si yo tuviera un conflicto con mi cerebro racional, que de hecho es donde yo debería estar, pero si yo tuviera un conflicto entre mi emoción y mi razón, digamos que mi cerebro reptiliano no funciona, yo entraría a un cuarto, ¿no es cierto?, donde hay un león, y imagínense, yo pensaría, bueno, ¿y a este león le gustan los morenitos como yo, los más blanquitos? No, no es cierto, el que funciona es el reptiliano, sales corriendo. De hecho, bloquea. Cuando uno tiene por eso es que cuando uno tiene un conflicto, se han dado cuenta que se pone pálido, uno se pone pálido. ¿Sí? ¿Han visto que cuando uno se enoja mucho se pone pálido? O cuando tiene un susto muy grande se pone pálido. Cuando te asaltan, por ejemplo, te pones pálido. Cuando tienes un susto muy grande te pones pálido. Y esto es porque tu cerebro reptiliano automáticamente anula, el racional es un proceso fisiológico, anula tu cerebro racional. De hecho, deja de bombear sangre tu corazón a la cara. Los únicos lugares donde bombea sangre son a las extremidades, y esto por dos razones, o porque o peleo o corro. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era joven, hace muchos años ya. Bueno, no soy tan viejo tampoco. Pero digamos que hace como unos 20 años atrás, cuando tenía como 14, 15 años, en ese momento uno está en esa juventud que parece que uno piensa que es invencible, que nada le puede pasar. Me acuerdo que me quisieron asaltar. Entonces me pusieron una pistola y yo me zafé y salí corriendo. Y me metí a una panadería. Entonces yo después me pongo a pensar y digo, bueno, pudieron ocurrir mil cosas, se le pudo haber oído un tiro, me podía haber disparado desde lejos, una pistola alcanza de aquí a varios metros. Gracias a Dios no pasó nada. Pero, ¿quién actuó en ese momento? ¿Mi cerebro racional, mi emoción o mi reptiliano? Y en realidad fue mi reptiliano el que hizo eso, porque yo no sentí ese momento. De hecho, la adrenalina, visto que hay notas cuando, por ejemplo, le pasa algo a alguien cercano, hay gente que logra alzar cosas muy pesadas que no se logra alzar normalmente, y es por la sobrevivencia.
Entonces, cuando yo estoy volviendo a esto, a la curva emocional, en ese lado, en ese punto de disparo, en esto que decíamos aquí, que es el disparo, estoy trabajando mi cerebro reptiliano, es decir, estoy tratando de sobrevivir o mi cerebro emocional también. Entonces, yo tengo que tratar de mantenerme allá abajo, en la parte racional. ¿Por qué les decía lo del vaso de agua? Digamos que ustedes tienen un conflicto con alguien, invítele un vaso de agua, invítele un café. ¿Saben por qué? Porque su cerebro reptiliano, psicológicamente, dice, si este tipo tiene tiempo para tomarse un vaso de agua o una taza de café, seguramente no está en peligro. ¿Se entiende? Automáticamente vuelvo a que mi cerebro racional se vuelva a ¿qué? A conectar. Entonces, cuando tengan un conflicto, cuando alguien esté muy alterado al otro lado, invítenle un vaso de agua o una taza de café. Eso es una técnica que cuando damos servicio al cliente lo manejamos. ¿Se han visto que alguna vez han ido alterados a reclamar algo? ¿No? Nunca. Bueno, una de las técnicas es hazle o darle un vaso de agua o darle una taza de café. ¿Por qué creen que hay café en los servicios al cliente? ¿Por qué? Porque cuando vos te dan un vaso de agua o una taza de café, automáticamente tu cerebro reptiliano deja de bloquear tu cerebro racional y es como que lo vuelves a jalar. Otra herramienta es sacarle del lugar de donde está, del sitio, moverle a la persona. ¿Sabe qué? ¿Por qué no vamos a conversar acá? Si han visto que por lo general sale el jefe de servicio al cliente y te dice vamos a mi oficina y te lleva a la oficina y te invita a un café para hablar del problema que tienes. Bueno, cuando te muevo del lugar, por ejemplo, cuando yo tenía que resolver algún conflicto con alguno de mis empleados, yo por lo general no lo hacía dentro de la oficina. Le decía, vamos, te invito a un café, y nos íbamos a una cafetería y tomábamos un café y ahí conversábamos y yo le decía lo que yo tenía que decirle. ¿Por qué? Porque lo vuelves a conectar a la racionalidad. Lo sacas. Otro tema es la escucha. Escuchar. No le corten a la mitad cuando uno está así. Cuando uno está lanzando todo. Y si vos le dices, le cortas y le pones las manos, han visto que a veces uno está en un conflicto y te dicen así como, espérate. Eso, mis queridos amigos, psicológicamente es, me estás agrediendo. Entonces, no hagan eso. ¿Se acuerdan que yo les decía, no sé si les dije, pero el 85% de lo que nosotros decimos, lo decimos no verbalmente. Solo el 15% es lo que hablamos. El resto lo hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, si yo estoy resolviendo un conflicto, por ejemplo, con un cliente, tengo que hacer que mi cuerpo hable y que diga que realmente me interesa ese cliente. La cara, los gestos. Vieron que cuando huele algo mal, nosotros ponemos un gesto de huele algo mal. O sea, los gestos hoy son algo que se trabaja mucho. El otro día yo fui a un curso y me voy a salir un poco para que entiendan el poder de los gestos. Yo fui a un curso de inteligencia artificial, ¿sí? De todo lo que es inteligencia artificial, que es el futuro. Y yo trabajo mucho con gente de recursos humanos. Y, por ejemplo, había un programa que hoy se está usando en muchos países, donde por medio de videollamada, vos, digamos, la entrevista laboral, y al otro lado, el de recursos humanos tiene un que mide tus gestos, cómo mueves tu cara, tus manos, tu cuerpo, la posición. Y el sistema le dice si eres confiable, no eres confiable, si le estás mintiendo, si no le estás mintiendo. Solo con los gestos. He ahí lo importante de la gestualidad para resolver conflictos también. Cuando vos quieres decirle a alguna persona, empatizar con una persona,
tienes que hacer que tu cuerpo hable y diga, sí, me interesa lo que me estás diciendo, me interesa realmente resolver el conflicto contigo. Porque si no es como, bueno, sí me interesa, pero ¿han visto? Ya les ha pasado que a veces entra una persona a una habitación y ustedes dicen, uy, me cayó mal, pero... Y vos le preguntas, ¿pero por qué? No sé, ni siquiera lo conozco, pero me cayó mal. Y hay otras personas que entran y es como, me cayó bien y no lo conozco, pero me cayó muy bien, ¿cierto? Y esto es porque nosotros somos sensoriales, sentimos. Mucha de nuestra comunicación, todavía no podemos hablar sin tener, todavía no nos podemos comunicar telepáticamente, porque no queremos definitivamente, porque yo sé que lo podríamos hacer. A veces soy medio loquito, pero lo podríamos hacer, porque somos sensoriales, sentimos las vibras de otras personas. Por eso es que nos cae mal a alguien o no cuando lo vemos y no lo conocemos. Porque de cierta manera ya nos comunicamos con esa persona. Entonces, cuando hablamos de neurociencias, ¿sí? Trabajan estas cosas. Yo doy un módulo que se llama neuroventas, por ejemplo, y nosotros ahí enseñamos a justamente hablar con el cuerpo, a vender con el cuerpo, con tus actitudes, con tus manos, con tu cara, con tu rostro, con un montón de cosas, lo que tienes que hacer. Entonces, para resolver conflictos y para que una persona vuelva a la racionalidad, también tienes que comunicar desde tu cuerpo. Es importante. Entonces, aquí dale un vaso de agua, sácale del lugar, escúchale, no le cortes, déjale que termine, que dispare todo lo que tenga que disparar y ahí sí puedes hablar tú. Pero no dispares tú también, porque si no, dispara y se va a la luna, no se termina de arreglar nunca. ¿Sí? Escucha activa y empatía. Empatiza con la persona, pero realmente con... Esto es como cuando le dices a alguien, ¿sabes qué? Te quiero o te amo, pero lo dices así como de dientes para afuera. Realmente uno tiene que sentir con su cuerpo, con su actitud, con su forma de ser, demostrar esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Así logramos que la persona vuelva a la parte racional y poder entablar canales de comunicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Observar sus actitudes, escuchar, preguntar y empatizar. Yo observo cómo está la persona, cómo se mueve, sus gestos. Mañana vamos a ver una tabla donde se ven muchos gestos, por ejemplo, se toca mucho la nariz, qué significa, si cruza los brazos, cómo lograr esto. Bueno, algunas herramientas que nos van a permitir también saber si una persona nos está mintiendo o no nos está mintiendo. A veces no les gusta esto porque después dicen, uy, me van a descubrir, pero bueno, lo vemos. Entonces la observación es importante en la resolución de conflictos. La escucha, preguntar, ¿se acuerdan cuál es la mayor herramienta? Preguntar y empatizar. Entonces yo observo, escucho, pregunto, empatizo, me pongo en la situación del otro. Pero esto es, yo cuando digo empatizo, yo he escuchado mucho esto de, yo me voy a poner en tus zapatos. Y realmente te pones en los zapatos del otro. Entonces, ¿cómo puedo ponerme en los zapatos del otro si no sé los sentimientos del otro? No sé por qué me está diciendo esto, por qué hizo esto. ¿Se entiende? Porque yo cuando me pongo en los zapatos de otro, me pongo los zapatos de otro, pero no me pongo los sentimientos de otro. No me pongo sus emociones. Entonces, bueno, hay que tratar de ponerse en sus emociones y en lo que la otra persona dice. Bien, soy todo oídos. Me gusta Dumbo. Soy todo oídos. Para resolver conflictos, uno tiene que ser todo oídos. Es más, a veces hay que callarse para resolver. De hecho, hay una cultura, que no me acuerdo el libro, mañana se los digo, que alguna vez lo leí, que decía que muchos conflictos los resolvemos sin decir una sola palabra, solo escuchando. Muchos conflictos se resuelven solo escuchando. Porque a veces la gente no quiere que le digas nada.
Solo quiere que le escuches. Bien, entonces soy todo oído. Sean como Dumbo. Dejen de ser como el perro de ayer de mi historia y sean más como Dumbo. Ok, sean todo oídos. Entonces, ¿cómo se escucha? Vamos a entrar un poco en esto. Se escucha con el cuerpo y con las palabras. Entonces, se escucha mirando a los ojos. Bien, cuando realmente a mí me interesa algo. Y aquí, digamos que hay una controversia en esto y que, si bien es cierto, se escucha mirando a los ojos, pero también depende mucho el canal de comunicación que yo tenga. Mañana vamos, no sé si nos alcanza el tiempo para verlo ahora, pero nosotros tenemos 3 canales de comunicación también, y eso es importante conocerlo. Entonces ahí vamos a topar esto de mirar a los ojos, pero sí, es importante mirar a los ojos. Es importante. De todos modos, hay que saber cuando la persona, su canal de comunicación no es visual, sino es más auditiva. Muchas veces genera un conflicto mirar a los ojos que no hacerlo. Lo vamos a ver mañana. Hágame acuerdo de este tema cuando estemos viendo eso para toparlo. No me quiero adelantar. La cercanía, ¿sí? El gesto de atención, esto de comprendo lo que me está diciendo. ¿Se acuerdan de las palabras de poder que hablábamos ayer? Bueno, el comprendo es otra palabra de poder. ¿Por qué es otra palabra de poder? Porque automáticamente al cerebro le estás diciendo que te pones en su lugar. Cuando yo digo comprendo lo que me estás diciendo, así no lo comprendas. Así no comprendamos qué es lo que me estás diciendo. Digámosle, ¿sabes qué? Comprendo lo que me dices. De hecho, cuando se trabaja servicio al cliente y cuando se trabaja ventas, uno le dice al cliente, comprendo lo que me dices cuando alguien te dice que no te quiere comprar porque es muy caro. Entonces le dices, comprendo lo que me está diciendo y automáticamente vuelves a sintonizarte con la persona. Y lo mismo pasa en un conflicto. Cuando vos le dices, comprendo, automáticamente es como que te pones en la misma frecuencia. La postura es importante. ¿Han visto a gente que entra con las manos en los bolsillos? Yo en esta parte no lo podemos hacer acá porque no estamos de manera presencial, pero por ejemplo, la forma de dar la mano, y esto ahí hay mucha, a veces las mujeres, y esto tienen muchos problemas porque dan la mano así, ¿se han visto que dan la mano así? Muchas, no todas. O se ponen anillos en las manos. Eso estorba, hay mucha gente que le estorba, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, al menos en posiciones, por ejemplo, de ventas, de servicio al cliente, donde tienes mucho contacto, teníamos mucho contacto, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay formas de dar la mano, hay formas de postura. A 1 metro, por ejemplo, estás dentro de tu área, no a todo mundo le dejas acercarte a 1 metro de ti, ¿cierto? Y hoy peor, pero no a muy pocas personas les dejas acercarte aquí, ¿no es cierto? A muy pocas personas lo haces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El meterle las manos a una persona cuando estás en una resolución de conflictos también hace esto. Las afirmaciones, por ejemplo, con la cabeza, esto de decir, sí, está bien, entiendo, comprendo lo que me estás diciendo. Y luego con la palabra, esto de las cortesías verbales, de decirle, bueno, déjame ver cómo te ayudo, busquémosle una solución. ¿Saben lo que es parafrasear? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Qué es parafrasear? ¿Alguien sabe lo que es parafrasear? ¿No? Bien, parafrasear es volver a repetir lo que la persona me dijo. ¿Por qué es importante eso? A ver, ¿por qué creen que es importante? Si alguna persona me dijo, mira, lo que pasa es que, no sé, estoy molesto porque no me atendieron bien. Y sí, usted está molesto porque no le atendieron bien. Vuelvo a parafrasear lo que él me dijo. ¿Qué hace esto en la comunicación o en la escucha? Hace entender que vos le estás prestando atención porque estás diciendo algo con sus mismas palabras. Lo mismo pasa en resumir. Cuando yo resumo, ¿vieron que cuando yo termino un tema, resumo todo lo que hemos visto? Lo hago para entender que
O sea, entender lo que... Cuando ustedes hacen una pregunta, han visto que yo vuelvo a repetirles la pregunta que ustedes me hicieron. O comienzo la respuesta con la pregunta que ustedes me hicieron, o con parte de la pregunta que ustedes me hicieron. Bien, eso es una manera de decirle a tu cerebro que yo estoy escuchando lo que me estás hablando. Cuando tengan un problema con sus hijos y tienen hijos adolescentes, que son muy complicados, que fuimos muy complicados cuando éramos adolescentes, primero déjenle hablar, escuchen todo lo que les tenga que decir. Y segundo, resuman todo lo que les dijo. Díganle, bueno, entonces me estás diciendo esto, y con sus esposos, y con sus esposas, y con sus parejas, lo mismo. Comiencen a hacerlo y van a ver. Entonces, resumen y le dicen, bueno, vos me estás diciendo esto, y con sus colegas, y con sus amigos, con todo el mundo, háganlo. Comiencen a practicarlo. Resuman lo que ellos le dijeron. Déjenle hablar, le resumen, y luego comienzan su respuesta con alguna de las palabras que ellos le dijeron. Automáticamente se sincronizan. Es como que te pones en la misma frecuencia. Y por último, preguntar. Nunca se olviden de preguntar. Vieron que esta palabra se repite muchísimo durante la presentación. Preguntar, preguntar, preguntar para bajar a la realidad. ¿Sí? Bien, vamos a ver dónde estamos. Empatía. Lo hemos visto, empatizar. Camina un rato con mis zapatos, dice el proverbio indio. Bueno, hay que caminar un rato con los zapatos, pero no solo con los zapatos y mis emociones, sino entender las emociones. Preguntar por qué pasa esto. Bien. A ver. ¿Por qué se quedó colgado? ¿Han visto los médicos? ¿Sí? Han ido al médico alguna vez, ¿cierto? Bien, los médicos. Yo hago aquí un símil siempre. Hay algunas frases mágicas. ¿Se acuerdan estas frases que yo les había dicho que son de poder? Bueno, estas son algunas. Entiendo su postura, me parece importante lo que me comenta, podría aclararme más sobre este punto, hago preguntas. ¿Sí? Sí, lo entiendo bien, lo que necesita que solucione es, y vuelvo a decir lo que él me dijo, lo vemos y intentamos dar una solución, etcétera, ¿cierto? Entonces, es importante estas frases. Cuando uno resuelve conflictos es como un médico, les decía yo, y cuando uno media conflictos también. La mediación es una tercera persona. Me decían que muchos de ustedes trabajan en mediación. Bueno, es como cuando nosotros nos salimos y buscamos el conflicto. Cuando uno trabaja en mediación, uno tiene que, es un poco más largo el trabajo, pero eso tiene que entender las emociones, los valores y las perspectivas de un lado y los valores y las perspectivas y las posiciones del otro y tratar de llegar a un común acuerdo. Así que bueno, es importante que hagan esto. Es importante que trabajen sobre estas emociones y sobre ser como un médico. Preguntar. ¿Vieron que el médico no te receta? Te dice, vos llegas y te dice, llegas y dices, ¿sabe qué, señor doctor? Doctor, me duele, no sé, la costilla. Y te dice, tómate ibuprofeno de entrada. No. Después te manda el ibuprofeno, pero al principio te pregunta y te dice, bueno, ¿y qué comiste? ¿Y cómo dormiste? Y para colmo te manda a hacer exámenes y recién con los resultados ahí recién te da una receta. Bueno, lo mismo pasa en conflictos. Yo no puedo decirle algo a alguien sin primero escuchar, empatizar, ver sus emociones, sus perspectivas, todo lo que él tiene para trabajar sobre esa resolución. ¿Ven? ¿Por qué los conflictos son percepciones y no realidades? ¿Por qué creen? Ahí está, pero ¿por qué creen ustedes que no son percepciones y no realidades? ¿Pudieron leer lo que les mandó ayer mi amigo Brian? No han leído todavía. ¿No? No, si ni la lista hicieron, ¿cierto?
Qué mal mandados. Bueno, léanlo. Está buena la lectura que le pasamos. Sí. El conflicto pueda que exista o no, como dice ahí. ¿Sí? Puede ser percibido o no. Pueden que sean deseos, necesidades o ambas partes sean incompatibles, como dice. ¿Sí? Pero todo conflicto es una percepción, es una forma, como hemos visto hasta ahora, de ver diferente la realidad. Exactamente, yo diría, porque tiene que ver con los intereses de cada parte. Por eso es que es una percepción. ¿Y por qué hago esta entrada? Porque vamos a ver algo que se llama la teoría del iceberg. ¿Qué es esto de la teoría del iceberg? ¿Han visto un iceberg? ¿Vieron Titanic? Yo sé que muchos por Leonardo DiCaprio lo vieron, pero más o menos. Pero también, pero vieron Titanic, ¿cierto? A ese donde se pone en la popa o en la proa, no sé, y abre los brazos y están los delfines ahí saltando. Bien. El iceberg, la teoría del iceberg, que no solo se utiliza para resolución de conflictos, sino para trabajar liderazgo y un montón de cosas, te dice que en los conflictos hay partes que se ven, ¿sí? Como partes que no se ven. Entonces, vamos a hablar sobre las partes, todo lo que hemos visto, ¿por qué no sé? Todo lo que hemos visto, lo que está acá arriba, ¿qué es lo que está acá arriba? Todas las percepciones, todas las posiciones, toda la parte de percepción, emoción, valores, todo está acá. Pero acá abajo tenemos las emociones, mi forma de ver la vida. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre la parte de abajo cuando resolvemos conflictos. Bien. Quiero cerrar hasta ahí el día de hoy para abrir un poco las preguntas y las respuestas, y mañana vamos a entrar en modelos mentales y vamos a entrar ya en toda la parte de negociación y de esta resolución de conflictos que es ganar, ganar. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla. Si quieren pueden prender sus pantallas un momento, si no, no hay problema. Y estos 10 minutitos que nos hacen falta para llegar, me gustaría que, bueno, conversemos un poco de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Les pareció importante lo que hemos visto, esto de la misión, de las emociones? ¿Qué comentarios nos pueden dar? O si tienen preguntas, bueno, ahora es el turno y esta es la oportunidad de hacerlo. Lo mismo a la gente que nos está siguiendo por ahí en Facebook, lo que necesiten y requieran sobre estas preguntas. Bueno, cuéntenme. Ahora soy todo oídos. Ahora soy todo oídos, como Dumbo. Una consulta. Dime, Natalie. ¿Cómo podemos nosotros después de hacer un examen y de autoconocernos, tratar de mejorar nuestra actitud? Porque a veces nos resistimos, como se decía. Es fácil a veces aconsejar a los demás, pero que nos aconsejen no siempre nos gusta. No sé si existe algún mecanismo, un método, un ejercicio donde nosotros podamos comenzar a mejorar estas actitudes que en el autoconocimiento nos dimos cuenta que no son las mejores. Yo siempre recomiendo, Natalie, para mejorar estas actitudes es llevarlas o escribirlas. ¿Sí? Yo creo que nada que no se escriba se hace. Por eso les decía, uno puede tal vez en su cabeza, cuando me decía Erika que sí tenía la visión, la misión, puede tenerla. Pero si yo no la escribo, no la tengo presente, de hecho, si pueden pónganla en su pantalla, no la hago. Entonces, yo sé que es difícil, por eso les decía, a veces nosotros somos buenos para dar consejos. ¿Han escuchado esto de en casa de herrero, cuchillo de palo? Bueno, eso es así. Uno es bueno para dar consejos, pero a veces no es bueno para ni hacerlos ni recibirlos. Entonces, creo que hay que trabajar y les decía que una de las cosas que yo hago es a veces escribir lo que estoy sintiendo, lo que me provoca ciertas cosas. Porque
ahí como que lo exteriorizo y lo saco de mí y lo veo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de qué le pasó a otro. Hay algo que se utiliza mucho que se llama storytelling, que son historias, entonces a veces incluso me cuento una historia, ¿sí? Con lo que está pasando y digo, a ver, ¿cómo reaccionaría esto? ¿Cómo reaccionaría el personaje de mi historia en esta situación? Y soy yo, ¿no? El personaje de la historia, pero cuando lo ves desde ese lado es como que lo ves desde afuera. Entonces te aconsejas. Entonces es mucho más fácil hacerlo. Así que creo que eso es una buena herramienta, el escribir, el bajar todo a escritura, a ponerlo, o si no nos gusta escribir, porque por ahí no nos gusta, hoy la tecnología te permite poner audios, o sea, hacer notas de voz, hagan una nota de voz, vuelvan a leer, vuelvan a escuchar para ver cómo se sintieron, cómo reaccionaron y a partir de ahí sí trabajen. Lali dice, ¿se puede aplicar a la rueda de la vida? La verdad, Lali, si me comentas un poco qué es esto de la rueda de la vida y así tal vez te pueda entender, pues no sé o no he visto el término, por ahí sí lo vi, pero lo tengo desde otro lado. Lali, ¿me explicas eso? ¿No? Bueno. Santiago. Muchas gracias Sí. por la respuesta. Otra pregunta más. Gracias. Sí, Nati. Ya te doy la palabra, Wilmer. Dame un segundito. Dime, Nati. Este cambio de actitud mía, porque tengo que empezar por mí, ¿qué tanto influye en un proceso de mediación? ¿Cómo puede influir eso? A ver, ¿a qué te refieres El en un cambio de proceso mi de actitud, o sea, mediación? porque estamos hablando de un tema de resolución de conflictos ahorita que hablaban del tema de las mediaciones. ¿Ya? Ese cambio de actitud mía influye en el proceso de una resolución de conflicto de terceros, haciendo yo como mediador. Sí, seguro que sí, por supuesto que sí. Es decir, es como que, otra vez, yo no puedo resolver la vida de otros si no resuelvo lo mío, mis actitudes. No sé si me hago entender, Nati. Entonces, sí. si yo no tengo la predisposición, la actitud para resolver un conflicto de otras personas, seguramente no nos va a funcionar. Pasa lo mismo con esto que yo te decía, que somos seres sensoriales. Sí, ¿Ya? cuando las personas con las que yo estoy mediando, yo he participado en equipos de negociación, ¿no es cierto? Muchos equipos de negociación. Y formando los equipos de negociación y la actitud que vos tienes el rato de formar o de mediar también, ¿no es cierto? Es importante porque las personas se perciben también tu actitud. Por eso un mediador tiene que ser muy racional en el tema de no ponerse de un lado o del otro. Porque cuando comenzamos a ponernos emocionalmente o racionalmente, como lo querramos ver, de un lado o del otro, terminamos perdiendo el enfoque en un tema de mediación. ¿Por qué? Porque nos gana, ¿qué cosa? Ese lado al que nos hemos ido, la actitud. Entonces, es importante, primero, en un tema de mediación, mantener el enfoque. Escuchar al un lado, escuchar al otro, tratar de racionalizar y por eso es importante preguntar a los dos lados, tener claro el panorama y dar un veredicto desde ese lado, o sea, una posición ni de un lado ni del otro, pero desde una buena actitud. Créeme que la actitud es buena para absolutamente todo, no solo para resolver conflictos, para todo se maneja esto. Así que sí, seguro que sí. Muchas gracias. De nada, Nati. Wilmer, ahora sí. Sí, justamente haciendo un balance de lo que nos has comentado hoy día, me venía a la cabeza, ¿no? A las puertas de un conflicto, cuando tú estás yendo justamente para ser negociador o solucionar algún conflicto, ¿hay alguna técnica que te ayude a que sería sustraer todas estas pautas que nos has estado indicando el día de hoy? El tema de la procrastinación, el tema del saber escuchar, el feedback y todo eso, ¿no? Son varios elementos, ¿no? Tienen que venir, o sea, no es que metodológicamente, sino todo tiene que estar ahí, para que tú puedas, en el momento, en el instante, ¿no? Es todo un perfil, es todo
claro, es todo un perfil tuyo que tienes que demostrar ahí, ¿no? Desde la seguridad, desde el escuchar, desde el ponerte en sus zapatos y todo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna técnica en ese sentido, te digo. Sí, a ver, no me quiero adelantar, pero mañana, por ejemplo, vamos a ver negociación y en el tema de resolución de conflictos y vamos a ver cuál importante es la preparación, la estrategia en una resolución de conflictos. Es decir, tener todo, de hecho el 80%, me voy a adelantar un poco, de tu resultado final en la resolución de un conflicto, en una negociación, es la estrategia, es la planificación antes de. Y ahí involucra esto. Mañana vamos a ver perfiles de negociación y todo esto, y vamos a entender más algunas herramientas de cómo poder interiorizar todo esto. Pero otra vez, todo parte del autoconocimiento, de conocerme yo, de saber cómo soy y cómo actúo, de saber qué tipo de mediador soy, tipo de negociador. Todo esto tenemos que hacerlo y tenemos que manejarlo. Mañana vamos a empezar, bueno, no vamos a empezar, pero por ahí vamos a hacer un test para que nos dé una idea de qué tipo de negociador soy yo. Lo vamos a hacer de manera virtual, acá rapidito, para que ustedes puedan ver dónde están parados, qué tipo de negociador son. También, ¿no? Es importante saber cómo negocio. Entonces lo vamos a hacer mañana y eso también ya les va a ir dando herramientas de autoconocerse y de ir formándose de una mejor manera. Así que no quiero contestarte completamente esta pregunta, Wilmer, te lo dejo pendiente hasta mañana, pero no me quiero adelantar mucho más, pero seguramente mañana te voy a dar una contestación y si no te logro dar una contestación, ahí vemos cómo lo solucionamos. Dale, Wilmer, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Contentos? Sí, ¿Tienen sí, bien tareas? claro. Muchas gracias. Muchas Tienen gracias. tareas También para temas hoy. muy interesantes. Gracias, Nati. Tienen tarea para hoy. Tienen que hacer la lista. Por favor, háganla. Y hagan su visión y su misión, si es que pueden, si es que quieren hacerla. Pero se lo recomiendo. Bien, mi querido Brian, si es que no hay otras preguntas y si es que estamos listos, nos despedimos el día de hoy para poder ir a descansar tranquilos, en familia. Cuídense, por favor. Y nada, nos vemos el día de mañana para